Buenas tardes con todos los participantes. En el link de asistencia, en el link en el chat del Zoom se encuentra el link de asistencia. Les pedimos, por favor, terminar de completarlo. El doctor Ciro, el doctor Ciro se estará conectando en aproximadamente 20 minutos. Hemos tenido un pequeño inconveniente de conectividad con él. Pedimos y rogamos su paciencia y estaremos en comunicación una vez que el doctor se esté conectando. Buenas, muy buenas tardes con todos los participantes. Solicitamos a los participantes utilizar el chat del Zoom para completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en dicho canal. Una vez terminada la presentación del doctor Ciro Maguiña, utilizar el mismo medio, el mismo mecanismo, el chat del Zoom, para poder realizar las preguntas, dudas y o inquietudes que tengan con respecto a la presentación del día de hoy.
Hola, hola. Doctor Ciro, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Me permiten para compartir la pantalla? Sí, doctor, vamos a darle el confitronaje. Deme un minutito, por favor, doctor. ¿No tienes esto? No tienes. No tienes. No tienes. Así lo tienes. O sea, si tengo clase, no si tampoco tiene. Doctor Ciro, ¿tiene el confitronaje para poder hacer la A ver, un momentito, a ver. compartir pantalla? ¿Me da unos minutitos para hacerle la presentación, por favor? A ver, un momentito. Quiero ver si está un segundito, ya, un segundito. Sí, sí, doctor. Este es acá, mira. Voy a cargar atrás esto, vamos a ver acá. Y otras. Este es acá. Ya. ¿Lo ven en la pantalla? Sí, doctor, se visualiza. Perfecto, listo. Ahora sí ya. A disculpar, ya. Gracias. Muy buenas tardes con todos los participantes. Los invitamos a esta telecapacitación. Los saludamos desde la red de salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para hoy jueves 15 de septiembre a horas 6:15 de la tarde, con el tema de bartonelosis a cargo del infectólogo, dermatólogo Ciro Peregrino Maguiña Vargas, docente principal de la Universidad Particular Cayetano Heredia, Paz Decano del Colegio Nacional del Perú, invitado por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor Ciro. Muchas gracias, mi estimado Eric, y muy gentil por la invitación a un lugar tan querido como Apurímac, tan histórico. He estado varias veces en distintas actividades y esta vez vía Zoom, tocando un tema que, si bien es una enfermedad nuestra, van a ver ahora en la charla que no es tan nuestra. Es una enfermedad que ha ido creciendo y hoy se constituye en una enfermedad reemergente y emergente. ¿A qué me refiero? Decíamos que la enfermedad de Carrión era la enfermedad histórica de la medicina, era una enfermedad que siempre celebramos el 5 de octubre, pero esa enfermedad tuvo su momento histórico y ahora está parcialmente controlada en los valles interandinos y en la selva alta. Pero, digamos, a partir del año 90 aparecieron nuevas enfermedades con el VIH y una enfermedad antigua, la arañazo de gato, que también se llama Bartonella. Hoy tenemos 30 Bartonelas, por eso ya en este se llama Bartonesis humana. Acá está nuestra enfermedad histórica, Carrión, el mártir de la medicina. Acá mi amigo, un epidemiólogo que murió de COVID en la fase aguda, niños de Cajamarca, y los chicos con verruga, que son los portadores o los reservorios. Y el diagnóstico clásicamente era el famoso fortis que ustedes ven acá, los cocobacilos, que caben Huacos y mi tierra Ancash y más abajo Cusco. Pero acá abajo ven ustedes un niño con ganglio. Ese es el famoso arañazo de gato que hoy vemos mucho más en el mundo. Gatos hay en todo lugar. Los gatos estamos viendo en Lima y en muchas partes que portan una Bartonella llamada Hansen-Lai y causan fiebre persistente, abscesos hepáticos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos asistiendo hoy día ya no solamente a la enfermedad de Carrión, sino a las nuevas Bartonelas. El gran problema de las nuevas Bartonelas es que no es fácil diagnosticar, requiere tecnología, pero la clínica manda. Vamos a ver a lo largo de estos 45 minutos, recordar Entonces, vamos a tocar lo que son las nuevas Bartonelas y lo que es la enfermedad de Carrión, ¿no? La enfermedad de las Bartonelas comienza con la enfermedad de Carrión, descubierta el año 5 por Alberto Barton, y es la llamada Bartonella bacillifera, nuestra chola Bartonella. Pero desde el año 93 han aparecido Bartonelas en animales y en seres humanos, las llamadas zoonosis Bartonelas.
Fíjese, en esta clasificación hecho ya el 2005 hablaban más de 28 bartonelas, muchos en animales, muchos en roedores, y de esas 11 afecta al humano. ¿Qué son las bartonelas? Son gérmenes gram negativos y que algunas son transmitidos por vectores, tipo la verruga peruana, por la picadura de un mosquito que chupa sangre al paciente y contagia a otro paciente, y otros a través de roedores, como se ha encontrado, o otro a través de gatos y las pulgas, que también son vectores para transmitir el arañazo de gato. Vamos a tocar eso brevemente. Fíjese, este es un mapa de los microbiólogos en color azul, los humanos que tienen bartonelas, 11 bartonelas, la basiliforme, la Hanselii, etcétera. Ven en otros colores, ya en conejos, en roedores, en distintos perros, gatos, etcétera, muchas bartonelas en animales y que no transmiten al humano. Y se descubrió desde el año 1905, las basiliformes que hablamos, nuestra enfermedad de Carrión, aparecieron muchas bartonelas en la década del 80, 90, y siguen apareciendo en Japón, en muchos lugares, y muchas son encontradas de casualidad en animales, en ratas, en roedores, ¿no? Nombres distintos en el mundo, es una enfermedad emergente. Y acá ven en la parte final la basiliformes, que es la primera que entró. Debajo pongo la Ancashensis porque casualmente en el año 93 descubrimos que niños con verruga, que da la clásica forma de la verruga peruana, era una mutante de la Ancashensis. Y encima pongo la Rocha limay porque es la nueva bartonela que se descubrió en Perú, de un gringo que estuvo en Cusco, cerca a Purima, con fiebre y anemia, y esta Rocha limay fue una especie recién descubierta en Perú, pero después van a ver que existe en muchas partes del mundo. Existe en Europa, en África y en Estados Unidos. Lo que pasa es que descubrirlo no fue fácil. Conclusión, tenemos más de 30 bartonelas, 11 de ellas afectan al humano, y de esas, obviamente, la más histórica, la más importante es la enfermedad de Carrión. ¿Ok? Entonces, decíamos, por ejemplo, el año 2009, acá, Bartonella Roche Limay encontraban en coyotes, Norteamérica, en Europa y en otros lugares. O sea, era muy frecuente cuando se estudiaba en el campo. Y el año 2007 tuvimos un paciente en Cusco con esta enfermedad. Por lo tanto, esta Roche Limay es una de las nuevas bartonelas que se han encontrado en California, en Estados Unidos, se han encontrado en zorros rojos y roedores en Congo. Hoy hablan de Congo a raíz de la viruela del mono. Casualmente también hay esta bartonela Rocha limay. Entonces, en esta charla, para todos ustedes, un lugar tan importante como Apurímac, ¿cuál es el balance de las enfermedades del humano? La primera bartonela, la basiliformes, la enfermedad de Carrión, que tocaremos en la segunda parte. La quintana fue una enfermedad que antes no era bartonela quintana, causaba la fiebre de trincheras en la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados en Europa, fiebre, mialgias, dolor articular 5 días. Y el piojo está implicado. Durante años se dijo que era riqueza y luego se encontró que era una enfermedad febril. En el año 93 muchos VIH se morían de lesiones sangrantes. Y esta sangrante se llama angiomatosis bacilar, muy parecida a la verruga, que se metía al hígado, al vaso y los mataba. Antes era targa. Y luego se encontró vagos de Nueva York que se morían de endocarditis. Los piojos tenían Bartonella quintana. Por lo tanto, miren cómo hoy día causa varias enfermedades. Y ven el tercero de la Hanselii, que es la Bartonella asociada al arañazo de gato en pulgas y en humanos, que da también muchas enfermedades como conjuntivitis, retinitis. Yo he visto en estos años en Cayetano gente que tenía contacto con gatos con convulsiones y con daño ocular. Por eso hoy es la más importante en el mundo. Y las otras son, de vez en cuando, afectan al humano. Entonces, tenemos en Perú hemos encontrado la Rochalimay en Cusco, es una nueva especie, y la Ancashensis, que también es la que mutó de la Bartonella basiliformes. El gringo, alguien ha aprendido su micro, por favor, para que cierren. Acá vino un gringo a Cusco, Nazca y la Amazonía, y tuvo fiebre, el vaso creció y
y produjo la famosa fiebre de trincheras. Y el año 93, tumores en la piel, en el vaso, en el hígado, llamada angiomatosis. Y felizmente respondía a tetraciclina. Y esta es una enfermedad, digamos, ahí también es un paciente con VIH que tenía en el hígado tumores que eran por Bartonella, causaban dos Bartonella, la Hanselai y la Quintana. Este era antes de la targa. Yo he visto en Cayetano morir 2 pacientes en la década del 80. Y miren, ustedes ven esto, verruga peruana, efectivamente. La angiomatosis basilar es muy similar a nuestra verruga peruana. ¿Por qué es importante, ustedes que están en Apurima? Porque esta enfermedad puede simular a la verruga peruana. Si es VIH, se trata felizmente. Y decíamos cómo los vagos de Nueva York que morían de endocarditis por esta Bartonella. Y cómo detectamos en los tejidos coloración de plata, se llama Warting Star. Entonces, esa es otra técnica importante. Voy a tener unos minutos en la Hanselai, que hoy en el mundo es la más importante, la que tiene problemas, digamos, que afectan a niños. No hay país que no tenga esta enfermedad. Y en el 90% es el famoso arañazo de gato. ¿Qué significa? Que un gato le araña o la pulga del gato le pica y el niño hace ganglios, sea en una zona donde le picó. Y dura semanas y hace fiebre y puede complicarse. Algunos ya no hacen ganglios, sino se inflama la conjuntiva o se inflama el hueso o se mete al hígado o da fiebre persistente o da lesión en el corazón o da también en el ojo una lesión. Fíjese cuántas enfermedades produce. La forma típica ganglionar y las formas no ganglionares. Esta enfermedad fue descubierta en los años 50. Miren, y durante años no se supo. Se decía un bacilo, hasta que en la década del 90 descubrieron que era otra Bartonella distinta a la baciliforme, ¿no? Entonces, esta enfermedad es el tener gato, el gato infectado. No todos los gatos están infectados y el gato que además tiene su pulga va a contagiar y va a dar la enfermedad. Entonces, esta enfermedad comienza con una lesión cutánea, luego semanas aparece la lesión ganglionar y felizmente responden a acitromicina y doxiciclina. Y las formas atípicas lo he señalado: fiebre persistente, daño hepático, daño a la conjuntiva, convulsiones, retinitis y osteomielitis. ¿Cómo empieza? El gato lo arañó, la lesión primaria, y se forma una pequeña lesión vesicular papular que cicatriza sola y luego comienza un ganglio único o dos ganglios. Yo he tenido pacientes en la zona cervical, inguinal, distintos lugares. Y los ganglios comienzan a doler muchas veces y la gente confunde con tuberculosis, con linfoma. Y es importante siempre el antecedente. Miren acá un paciente con el ganglio que no conviene que lo punsen. Incluso no se hace biopsia hoy día. Lo que se hace es sangre, serología, la inmunofluorescencia. Y cuando esta bacteria se mete al ojo, causa también conjuntivitis. Conjuntivitis se llama de Parinao, ¿no? Que es una forma poco frecuente, ¿no? O gente que se va al fondo de ojo, miren, la retinitis, que ustedes ven acá, por la Bartonella, y la conjuntivitis que hemos hablado. Pero algunos pacientes se va al hígado, al vaso, y el paciente tiene fiebre persistente. Yo he tenido varios pacientes que nunca tuvieron arañoso de gato, entre comillas, y después debutaron y con fiebre y abscesos, pensando en ameba o otros abscesos. En Chile publicaron casos de osteomielitis en huesos, y estos son mis pacientes en el fondo de ojo. He tenido ya 5 pacientes que tienen lesiones de tipo estrella. Y esta da a esa lesión estelar. Y la biopsia, en realidad, cuando hacemos el ganglio, es una necrosis, no ayuda mucho. Por eso no hagan biopsia, por favor. Si bien se colorea con plata la biopsia del ganglio que uno saca, pero es mejor, miren, el ganglio una necrosis, que simula tuberculosis, linfoma, Epstein-Barr. Por lo tanto, hoy empleamos o el PCR, que no es de rutina, y la inmunofluorescencia. Y los ganglios que ustedes ven son inespecíficos, se pueden confundir con otras enfermedades comunes como tuberculosis o linfoma. Nosotros hicimos el primer estudio en Perú hace años, demostrando la existencia de esta enfermedad. Hicimos, más que el cultivo, hicimos la serología. Está publicada en la revista de San Paulo, muchos fueron niños, tenían más de 1 centímetro, 4 centímetros, etcétera,
Y el método diagnóstico es la inmunofluorescencia. Como ven, Hanselay es el 98% y Iota Bartonella Claricidae es el siguiente. ¿Cómo se tratan? Felizmente responden a citromicina. 10 por kilo por día, 5 a 10 días. Si no responden, le damos claritromicina. Estos fueron los pacientes que tuvimos en Arequipa. Niños con abscesos hepáticos, con fiebre persistente, sospechamos Bartonella, le dimos tratamiento doble con rifampicina, claritromicina y mejoró la enfermedad. Y hace poco se publicó niños con adenitis regional en el Hospital del Niño, inmunofluorescencia, 81% positivo para niños que tenían esta adenitis regional. Miren, ganglios de 4 centímetros, ganglios había incluso más grandes que 4 centímetros, axilar, cervical, inguinal, y algunos tenían fiebre, el 60%, eran niños entre 5 a 11 años. O sea, patología frecuente que uno dice tuberculosis y es arañazo de gato. Dice linfoma, arañazo de gato. Entonces, esa es la primera parte que quería actualizar a ustedes y hay que pensar eso hoy día en el Perú. La segunda parte se habla de la enfermedad de Carrión. ¿Quién no ha escuchado hablar de la historia, la epidemiología, la clínica? Van a ver que yo me dediqué en los últimos 40 años a investigar esta enfermedad desde estudiante de medicina. Y hay cambios en todos los aspectos. Por eso está publicado, escrito, y quiero compartir mi experiencia con ustedes, ¿no? He publicado hasta 2 libros sobre esta enfermedad. Recordemos que Carrión, nuestro mártir en la medicina, fue cholo, fue mestizo como nosotros, y el 13 de agosto, el día que nació, es el Día del Paciente, por ley del Congreso. El 27 de agosto se inoculó la verruga de un paciente con la fase crónica, hizo la fase aguda, demostrando la unidad, y este es el Día del Estudiante de Medicina, y el 5 de octubre, el día que murió, Día de la Medicina. Entonces, ¿cómo es que se adquirió? Todos recordamos que cuando se construyó en 1870 en Lima, Loroya, el ferrocarril, la gente comenzó a morir. Murieron de 21.000 trabajadores, 7.000, imagínense esa época. Y pensaban que era la malaria, la fiebre amarilla, y era, al construir este ferrocarril, estaba en donde vivía la titira, el mosquito que les picaba a los trabajadores, y muchos eran chinos, chilenos, y gente que no era de la zona endémica. La gente que vivía en esas zonas tenía verrugas, pero la gente que no vivía era picada por el mosquito y le daba la fase aguda de la que murió Carrión. Y esto motivó el gran sacrificio de Carrión para investigar por qué había tanta gente que se moría, ¿no? El puente Infiernillo es un puente famoso que hemos visitado muchas veces y es un puente, pues, que es obra de una gran ingeniería, que demoró varios años la construcción, ¿no? Fíjense, incluso los chilenos que vinieron en la guerra llevaron estas tumoraciones a Chile. Y este es de acá, es de esta época. Porque la fase crónica imita todo, imita cáncer, imita hemangiomas. Y esto no fue casualidad en los chilenos, ¿no? Quien descubrió la enfermedad fue un médico que trabajaba en el Callao, argentino, después nacional peruano, se llamaba Barton. Ahí está su coloración, cocos bacilos, pues se llama enfermedad de Carrión, debido a que Alberto Barton lo descubrió, es la Bartonella. No lo creyeron hasta que el año 14 ratificaron que era el agente del que tenía el mosquito, el que murió Carrión, se los comió su glóbulo rojo, ¿no? Entonces, desde hace unos años, esta enfermedad creció mucho. Y creció no solamente en los valles clásicos de Ancash, Lima, sino se fue al Cusco y agarró las zonas de selva. La selva alta que antes no existía. Y antes la mortalidad en la fase preantibiótica de esta fase aguda, la que murió Carrión, era 60 hasta 90%. Hoy todavía mata 9% en la fase aguda. Yo he tenido en mi hospital hace unos años gestantes complicadas o gente que hizo daño hepático severo. Lo nuevo de la enfermedad es que el reservorio no está en los animales, como las otras bartonelas, sino está en el humano. Por eso hay que tratar al humano, al chico que tiene verruga, lo debemos tratar. Hoy se conoce que solamente queda en Ecuador la parte de la costa y la sierra de Ecuador. En Colombia ya desapareció. Y en Perú desde la década del 40 comenzó a bajar. Y 70, 80 y 90 los grandes brotes, ¿no? Y fíjese, los grandes brotes coincidieron con el cambio climático. Y a partir del año 93 la selva alta es invadida. La selva alta de Cusco, la selva alta de Cajamarca, de Amazonas, y fue el gran brote con 11.000 trabajadores, 11.000 personas, murieron 400, y la sierra también se incrementó por el cambio climático.
Y este fue el gran brote de 11.000 personas que obligó al ministerio a trabajar el control al mosquito, al paciente y a las casas. Se fumigó, se dio antibióticos, se trató y logramos controlar hasta ahora. Desde el año 2004-2005 prácticamente la enfermedad ha sido controlada, a pesar del cambio climático. En los viajes que hicimos en el Perú, fuimos, por ejemplo, a Jaén. Jaén era terrible, lleno de Bartonella, gestantes complicadas. Fuimos a Cusco con el doctor Montoya. Ahí el Valle Sagrado se hizo por primera vez endémico, murieron mucha gente, y luego investigamos que era un nuevo foco por el cambio climático. Y este fue el foco que nos permitió estudiar en la selva alta. Nosotros fuimos a ver un brote de aguarunas, y nos mandó el ministerio pensando que era malaria o pensaba hepatitis delta, y era la enfermedad de Carrión. Miren los nativos que sobrevivieron pálidos. Y viajamos 2 días a la selva de Cajamarca. Ya, así como en Cajamarca, hubo también en la Merced y también en Cusco, ¿no? El doctor Maco, trabajando en Pichanaki, mira, encontró también presencia de la verruga peruana en zonas que antes no se encontraba, ¿no? Estos son pacientes, no de la sierra, de la selva, y eran formas eruptivas, confirmando lo que ya habíamos visto en Cajamarca. Hoy día la enfermedad está controlada. Miren, la cantidad de casos son escasas, poquísimos casos, con fenómeno del niño, con COVID. La enfermedad de Carrión prácticamente está controlada. Se ve casos esporádicos, pero no significa bajar a guardia, porque eso pasó en la década del 40, 50, se fumigó, dice, desapareció, y miren, 80, 90, y el 2000, hasta que recién en los últimos 20 años ha bajado la enfermedad, tanto la aguda como la eruptiva, ¿no? ¿Quién es el que transmite? La famosa titira, que vive en el campo a partir de las 5 de la tarde y que está en los huecos. Por eso recuerden, cuando se hizo el ferrocarril, los trabajadores iban a sus campamentos, eran picados, y por eso se murieron. Y no viven en las ciudades, sino cerca de las ciudades. Y antiguamente, hasta la década del 90, era la verruga causada por verrucar, una famosa titira de Lima y Ancash. Pero luego se encontró en Cusco la peruensis y en otras zonas nuevas, otras especies. O sea, hoy tenemos nuevas zonas, nuevos vectores y ya nuevos departamentos. Se calcula que son 16 departamentos. Cusco con Apurímac tienen un mismo microclima, y alguna vez que habían reportado en Apurímac, pero aparentemente no había un brote en Apurímac. Pero en Cusco sí, todo el Valle Sagrado es endémico y toda la selva. Está controlada. Entonces Cusco mantiene incluso yo recuerdo que nos informaron que por Choque Girao y se pasa por ahí por Cachora, por cerca de Apurímac, un mochilero murió con enfermedad de Carrión. Eso no ha sido investigado. Probablemente haya también la titira y hay que investigar. El hecho es, ¿dónde está la Bartonella? Se encontró que los pacientes verrucosos, los que son la fase crónica, los niños, tenían más bacteremia. Hoy, todo niño verrucoso, vigilancia y control, tratamiento. En cuanto a la clínica, yo publiqué en Clinic Infection Disease la experiencia de los últimos 30 años. ¿Y qué cosa demostramos? Que el paciente agudo, que se puede morir, tenía superinfecciones. Pero además de tener la clásica fiebre anémica, podía tener falla multiorgánica. Encontramos que la tercera parte hacían superinfecciones, yo llamé SIDA cholo. ¿De qué se complicaban? Salmonelas, toxoplasma, neumocistis, tuberculosis. O sea, su inmunidad estaba hasta el perno, y el paciente no moría por enfermedad de Carrión, sino por su depresión de la inmunidad. O hacía convulsiones, hacía daño cardiovascular. Y encontramos posteriormente que, ¿por qué hacían estas formas graves? Porque se alteraba la citoquina. Recuerden el COVID. COVID es una respuesta inflamatoria de citoquinas. Acá también demostramos que el paciente tenía alteración del TH1 y TH1. Había también una especie de tormenta de citoquinas, más las bajas defensas, que explicaba las superinfecciones. Igual que el COVID. Y hoy día ha cambiado el concepto. Nos enseñaron todos la fase asintomática, la fase febril y la fase eruptiva. Es mentira. Hay todo un espectro, hasta 11 enfermedades. La mayor parte son asintomáticos. Muchos hacen un cuadro febril como dengue, como malaria. Otros hacen sin complicaciones, y muchos hacen estas severas, que se murió Carrión por las superinfecciones. Y luego algunos hacen fiebre y luego después hacen verruga, no todos.
Y en el campo mucha gente nunca hace fiebre y debuta con verrugas. Fíjese el espectro de la enfermedad, y no es la que nos contaban los maestros, la fase aguda, la fase de silencio y la fase eruptiva. Y es bien importante. Era como el ébola en África, la enfermedad en la era preantibiótica mataba entre 40 y 90%. La anemia es muy severa, miren, parece una leucemia, parece una malaria maligna. Este es un caso extremo de un paciente que tuve, ¿no? Y en inglés demostramos la importancia de la ictericia en el cuadro clínico que confunde hepatitis, fiebre amarilla. ¿Cómo es que se da esta destrucción del glóbulo rojo? Cuando entra la picadura, a los endotelios que son parasitados y vienen los macrófagos que destruyen el glóbulo rojo. Pues hay esa anemia severa, que puede llegar a hipoxemia, isquemia y meningitis. Entonces es importante, si tiene anemia severa, ponerle paquete globular. ¿Por qué paquete? Porque hay hipoxia, no es sangre total. Y eso hemos demostrado en varios estudios, ¿no? Y este es bien importante. Entonces, en la fase aguda, la que se complica, un grupo de pacientes, hay estas famosas superinfecciones. Y estas superinfecciones hay que cultivarlo y hay que tratarlo. Muchas veces le daban antes cloranfenicol o penicilina y el paciente obviamente se moría. Y se morían porque, digamos, no pensaban que el paciente hacía superinfecciones. Entonces es bien importante este concepto de cultivar y sospechar la enfermedad, porque si no se les puede, digamos, eh, como pasó en muchos pacientes, pensaban solo en la enfermedad de Carrión. Y entonces eso es necesario hacer cultivos y pensar en las superinfecciones. Esto incluso en otra zona endémica del norte encontraron también leptospirosis como otra coinfección. Y el otro dato importante que aportamos, que no solamente había insuficiencia cardíaca, hay que hacerle ecocardiograma, encontramos taponamiento, shock, miocarditis y endocarditis. Está publicado también. Yo recuerdo a unos pacientes en mi hospital se morían después del alta, taponamiento cardíaco, pericarditis, hecho que no está antiguamente publicado. ¿Cómo diagnosticamos finalmente? El famoso frotis sigue siendo lo más importante, pero la sensibilidad es 30-70%. Para la fase aguda, digo. Y al comienzo uno puede ver bacilos, luego cocos, y eso es importante que el personal esté entrenado. Lamentablemente hay mucho personal nuevo que nunca ha visto y confunde precipitados. ¿Con qué se colorea? Con Jameson o Wrights. El cultivo se hace para fines de investigación en 25 grados con cultivos especiales. Lamentablemente no crece en cualquier cultivo y requiere mucha experiencia. También el PCR se hace en Lima o el Western Blot, pero para fines del campo, el frotis. Entonces, el frotis es el mejor elemento. Miren, ustedes creo que no lo ven acá, no he puesto acá. Frotis también crece en los asintomáticos, pero más importante en la fase aguda. Los cultivos también en los 3 estadios y la serología, hemos dicho, el Western Blot PCR en la fase eruptiva y el PCR mucho mejor en la fase aguda. El frotis es lo más importante para el diagnóstico. Ahora, ¿cómo tratamos? Antiguamente en el caso agudo le daban cloranfenicol, recuerden, hay resistencia. O antes daban penicilina. Lamentablemente ellos cubren solamente la bartonella. En cambio, las quinolonas cubren muchos bichos. A pesar de una publicación que decía que hay resistencia, yo lo sigo usando quinolonas por 7 a 10 días. Y los que tienen meningitis, ceftriaxona, ¿no? Los que tienen anemia severa, no la sangre total, sino paquete globular, y la ventana pericárdica a los que tienen daño del corazón y se pueden taponar. Las quinolonas en esta publicación hablaban que hay resistencia, pero es una cosa in vitro, en vivo sigue funcionando. Termino con la fase eruptiva. Aquí en mi libro los niños usualmente tienen todas las lesiones que ustedes imaginan. Parece varicela, parece hemangioma, parece tumores. Es decir, miren, y dejan muchas lesiones sin cicatriz, sangran. Ahí está, parecen tumores, nódulos endérmicos o pequeñas lesiones. Parece hasta viruela del mono, ¿no? Cuando estuve en el campo, niños, en esa época no sabía que el reservorio y no se trataban, solito en 4 o 6 meses desaparecía. Miren casos severos de caras y a pesar de eso no se complicaban, se infectaban, sangraban y no se morían.
El diagnóstico antiguamente era con biopsia y coloración de planta, y hoy empleamos cultivos y serología. Mire, yo trabajando en el campo, en el control, descubrimos que estos niños vivían a más de 3.000 metros. La OMS hablaba de 2.800. ¿Por qué? Por el cambio climático. Ahí estoy con un promotor, donde en mi tierra descubrí en el año 81 que la enfermedad había desplazado a más de 3.000 metros. A veces tienen artralgia los niños con verruga y pueden ser lesiones numerosas. El diagnóstico diferencial incluye toda la dermatología: hemangiomas, angiomatosis, kaposi, lepra, linfoma, varicela, viruela del mono. O sea, el diagnóstico es amplio. Y el manejo es parecido al arañazo de gato: acitromicina, 10 por kilo por día. Y Ciprotain funciona para la fase evolutiva. ¿Cómo se hace el control? El control, sabemos que la enfermedad requiere un clima especial, valles interandinos, zona de selva alta, vive el vector. Entonces hay que control primario al vector, vigilar cuándo crece y fumigarlo con piretroides, etc. Generalmente hay que sostener esa medida. A los niños con verruga, tratarlos a todos, porque son los que van a ser picados por la lutsomía. Y al paciente enfermo, en la época de bacteremia, hay que ponerle mosquetero y tratarlo. Y en la comunidad enseñarle los hábitos donde el mosquito puede transmitir. En el campo, en la sierra, igual en Apurímac, la gente cuelga guayunca, se llama, el maíz en los árboles, y va a cuidar para que no comen los animales, ahí son picados. Tener cuidado de usar mosqueteros o repelentes, ¿no? Y las casas, tener cuidado con tener estos huecos, esas pircas donde les gusta vivir la lutsomía. Entonces, el enfoque es comunitario, y he publicado muchos artículos, ustedes lo ven ahí, y para que entiendan que esta enfermedad todavía sigue siendo importante. ¿Qué cosa no tenemos de la enfermedad de Carrión? Vacunas, no sabemos. Hay 7 genotipos que también se ha quedado en la investigación, igual que pasa en el COVID. ¿Por qué no hay en el cuye, en el caballo? No lo sabemos. ¿Por qué el hombre es el reservorio? ¿Y qué pasa con las otras bartonelas? Han visto que en Cusco hay la Rochalimay, hay también la Quintana en Ancash, no lo sabemos. Y el papel de las citoquinas, que estudié hace unos años, realmente es la causa de la fase aguda severa, o hay otras causas que también explican. En España están trabajando sobre esta enfermedad, sobre la parte molecular, y ojalá que haya esperanza para una futura vacuna. Lo dudo ahorita porque la enfermedad está controlada, pero hay que trabajar todavía en ese tema de la vacuna, que sería un logro de salud pública, ¿no? Entonces, en estos 45 minutos, lo que he querido mostrar a ustedes: nuestra enfermedad ha cambiado. Nuestra enfermedad no es la que nos enseñaron en la década del 70, 80, y yo he publicado muchos artículos, vayan a varias revistas, y diríamos como corolario, nuestra enfermedad se expandió en los últimos 30 años, a zona de sierra y selva alta. Tenemos nuevos vectores, tenemos que la clínica ha variado, hay nuevas infecciones oportunistas, y felizmente la terapia precoz, con antibióticos bien manejados, o la derivación a un paciente grave, evita que se muere. Pero hoy se muere el 9%. Entonces no es una enfermedad benigna, y el control tiene que ser de forma integral. Un segundito. Estoy en clase en 10 minutos, por favor, ¿ok? Entonces, estimados amigos, ya estoy con gusto para escuchar las opiniones, preguntas, y con todo gusto para colaborar con esta enfermedad histórica en la medicina. Muy agradecido, doctor Ciro, por la presentación, por el tema tratado el día de hoy. Invitamos a los participantes a utilizar el chat del Zoom para poder hacer las preguntas, dudas y o inquietudes que tengan con respecto al tema tratado. Doctor, nos preguntan, si bien es cierto lo ha tratado, con respecto a los diagnósticos diferenciales. Diagnóstico diferencial, sí, para la fase aguda es bien importante. En el paciente es agudo simple, puede ser cualquier proceso infeccioso. Cualquier infección, ¿ok? Pero en el complicado, el diagnóstico diferencial incluye fiebre amarilla, hepatitis A, B, C, en Abancay hay mucha hepatitis, leptospirosis,
Yo tenía un paciente hace unos años que tuvo malaria, perdón, Bartonella y leptospirosis, para que vean que lo complicado. Leptospirosis, tifoidea complicada, como principales diagnósticos, y enfermedades tipo leucemia o enfermedades mieloproliferativas. En orden, malaria, leptospirosis, dengue complicado, hepatitis viral, fiebre amarilla, que son los que más debemos tener en cuenta. En la fase aguda complicada. Y en la fase eruptiva es muy sencillo, es más fácil, pero a veces confunden hemangiomas o varicela o sarcoma escaposa. Doctor, nos preguntan con respecto a los esquemas de tratamiento que se están utilizando actualmente, aparte de lo que es la citromicina o las quinolonas. Ya, este es bien importante. Fase aguda, quinolonas, incluso en niños, porque se absorbe muy bien y agarra la bartonela y otros bichos. Quinolonas en primer lugar. Pero si tiene meningitis, le dan quinolonas con ceftriaxona, porque el mejor antibiótico in vitro es ceftriaxona. Ese es para la fase aguda. También se emplea amoxiclavulánico. Ahí también ustedes en Caras usó. Tenemos amoxiclavulánico, quinolonas, y ya no empleamos ni cloranfenicol ni penicilina, no se olviden. Es para la fase aguda. Y para la fase eruptiva funciona la citromicina, la claritromicina y las ciprofloxacina. O sea, fase aguda, quinolonas, amoxiclavulánico y ceftriaxona. Y fase eruptiva, acitromicina, igual que pasa en el arañazo gato. Invitamos a los participantes a realizar las dudas o inquietudes que tengan en el chat del Zoom para poder hacerle presente al ponente. Y también una preguntita, allá hay gatos, me imagino, ¿no? Sí, doctor. Entonces, ¿han visto arañazo de gato? La pregunta, porque muchas veces la gente no piensa en arañazo de gato, piensa en tuberculosis y dice, estos niños tienen TB y era arañazo de gato. Eso pasa en mi hospital. Miren, mientras haya gato, hay arañazo de gato. No se olviden esta enfermedad. Esta enfermedad existe en Perú. Y por favor, no hagan lo que hacíamos antes, hacer biopsias. Si uno tiene un gato en la casa y un niño tiene ganglios y ha sido arañado, lo tratan con acitromicina. Eso estamos haciendo cuando, o un niño que tiene fiebre persistente, era un virus, era arañazo de gato. Esta enfermedad estamos viendo muchos pacientes, y ya estoy cansado de ver, incluso en adultos. Hace un mes tuvimos un paciente de Venezuela con fiebre de origen oscuro con retinitis, y el gato fue un hallazgo, el contacto del gato. Doctor, un agradecimiento por haber tratado este tema. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales con respecto al tema tratado, por favor? Primero, amigos de Apurímac, no hay que bajar la guardia. Mira, a pesar que en Apurímac no se ha escrito brotes, el clima Apurímac, que es bello, hermoso, es el Sheraton para las leucemías. Yo creo que hay que hacer vigilancia, ya que en Cusco es endémico, yo creo que hay la enfermedad. Lo que pasa, no ha habido brotes. Y el cambio climático siempre nos saca problemas. Entonces, yo creo que hay que vigilar muy atentamente y siempre cuando alguien diga malaria grave, leptospirosis, piensen en la enfermedad de Carrión. Y sugeriría a ustedes de la región de Apurímac, guarden suero. Guarden un suero para hacer serología, lo hacemos en tropicales. El primer mensaje es ese, hay que vigilar mucho esta enfermedad por el cambio climático. Segundo lugar, esta enfermedad hay que diagnosticarlo precozmente, pero con un buen laboratorio. Yo pedía que la gente de la red de allá de la región de la Apurímac se capacite en ver frotices. Miren, eso es elemental. ¿Por qué? Porque eso un buen técnico, así como malaria diagnosticaba, antiguamente diagnosticaba Bartonella. Yo les aseguro con eso van a evitar que el brote que puede haber en el futuro sea controlado con una buena vigilancia del laboratorio. Y nada más, espero algún momento ir a Sondor, en Andahuaylas, que me han invitado, pero por la pandemia lo postergamos y siempre es grato ir a esta histórica tierra de los Apurímac. Doctor, recibo los reconocimientos, el agradecimiento de la directora ejecutiva de Infosalud desde el Ministerio de Salud, la licenciada Edith Betsabe Pariona Valer, del director de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor
Renan Ramos Morón, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigo Bernales, del decano regional del Consejo 22, Apurímac del Colegio Médico, el doctor José Luis Osorio Ticona, por haber aceptado esta invitación a presentarnos este tema, que si bien es cierto, no se ha estado presentando casos, hay la posibilidad de que se tenga casos y no se haya reportado los mismos. Así es. Ya, don Eric, muchas gracias. Saludos al decano, a los amigos y a las autoridades. Buenas noches. Muy buenas noches con todos los participantes. Agradecerles por habernos seguido y les solicitamos el completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom, y nos estaremos viendo el día de mañana con el tema de con el tema de antimicrobianos, uso racional de antimicrobianos a cargo del doctor Holguín Ruiz a las 7 de la noche. Muy agradecidos por su permanencia. Los invitamos a completar el link que se encuentra, el link de asistencia que se encuentra